Quizás, como les digo, es algo que he estado compartiendo durante mucho tiempo, pero cada vez que me pongo a pensar en esto, veo la profundidad y la implicancia que tiene todo esto en nuestras vidas. Y hoy día quiero hablar de un poco de nuestra identidad de hijos. Eh, Esto es tan importante, quizás para muchos, dependiendo de tu realidad, quizás de la relación que hayas tenido con tu padre, quizás este concepto te cuesta un poco asimilarlo. Es fácil entender a este Dios como rey, a este Dios como Señor, a este Dios soberano, pero si uno mira la Escritura, Jesús vino a revelarnos a este Dios todopoderoso como un Padre. ¿Ya? Y si nosotros no recibimos esta revelación que Jesucristo trajo de Dios como un Dios Padre, ¿saben? Ahí empieza a operar en nuestra vida un espíritu de orfandad. Porque Dios es un Padre amoroso. Y yo quiero compartir, profundizar un poco en esto. Como siempre, quizás voy a lanzar muchas ideas, por eso es importante a la mujer que pueda anotar algo. También estamos grabando, así que, pero yo creo que hay un valor en lo que Dios está hablando hoy día a la iglesia, ¿ya? Hay una parábola muy conocida, que es la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos la historia, ¿ya? Pero quiero que hoy día veamos esta historia de un lente distinto. Todos conocemos esta historia, ¿cierto? De este hijo que se rebeló, pidió toda su parte y se fue, la desperdició. Y cuando estaba en lo más bajo, empezó a reflexionar y estaba comiendo las algarrobas de los cerdos. Y dijo, en mi casa, aún el siervo más humilde está mejor que yo en la condición que estoy. Y todos conocemos la historia, regresó, el padre lo recibió, dice que le puso un anillo, hizo la fiesta. Pero había otro hijo también, ¿ya? Y dice, entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Aquí le está respondiendo al hijo que le reclamó. ¿Ah? Este se malgastó todo y yo que siempre he estado contigo ni siquiera me has dado un cordero o un animal para yo estar con mis amigos. Entonces él me dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es saneado. Si ustedes se dan cuenta, podríamos analizar estos hijos, la relación que tenían estos hijos con el Padre. Yo creo que debemos volver, y Jesucristo hasta él, esta revelación de Dios como Padre, debemos volver a este lugar, debemos volver a esta imagen del Padre para poder ser transformados. Si no reconocemos a Dios como Padre, hay un espíritu de orfandad en nuestra vida. Debemos restablecer esta relación de hijo a padre. A eso vino Jesús, a mostrarnos a este Dios, a un Dios cercano. Es rey, es todopoderoso, pero es un padre cercano. Y saben, eso cambia toda nuestra perspectiva de la vida. Es más fácil acudir a un Dios padre que a ver un Dios lejano. Bueno, Jesús vino a eso. Entonces, cuando Satanás rompe nuestra intimidad con Dios, nos sentimos huérfanos. ¿Ya? Ahora podemos ver aquí que el hijo menor era un hijo rebelde, pero el hijo mayor era un hijo religioso, que teniéndolo todo no disfrutaba nada. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida, yo creo que nos sentimos más identificados. Quizá en algún tiempo fuimos pródigos, anduvimos comiendo algarrobas por allá con los cerdos, pero quizás hoy día somos el otro hijo. Y que a pesar de estar y de adorar y de conocer al Padre, no disfrutamos de nuestra herencia como hijos. Porque aún estando al lado del Padre, si hay este espíritu de orfandad, vivimos como esclavos. Y eso es lo que le dijo el Padre a este hijo. Tú no tienes necesidad de pedirte, todo es tuyo. ¿Cuántas veces vivimos nuestra vida así? Yo pensaba en esto. Que siendo hijos, siendo herederos, no disfrutamos
porque no hemos comprendido esta relación que Dios quiere tener con nosotros. La orfandad afecta nuestro propósito, afecta nuestro destino, afecta el propósito que Dios tiene con vida. Y esto pasa cuando perdemos esta intimidad con Dios. Si hay intimidad con Dios, podemos reconocer a este Dios como Padre. Y si lo reconocemos como Padre, no nos sentimos huérfanos. Me estoy explicando, ¿verdad? Sí. Entonces esto es clave para nuestra vida. La orfandad afecta a nuestro propósito y esto ocurre cuando perdemos la intimidad con Dios. La intimidad con Dios nos mantiene en nuestro propósito. Cuando hablamos de orfandad, podemos hacer un paralelo con esclavitud. Si uno mira la vida de este segundo hijo, en realidad es un esclavo. Él no vivía como hijo, no se sentía hijo. A pesar de estar con el padre, tenía un espíritu de orfandad. Aunque era dueño de todo, no se sentía dueño de nada. Entonces yo creo que eso muchas veces refleja nuestra vida. Refleja nuestra vida. Y quizás podríamos nombrar, yo anoté algunas cosas, cuáles son los síntomas de orfandad. Y yo creo que lo que más refleja el espíritu de orfandad en nuestra vida es el temor. Cuando hay temor en nuestra vida es porque no nos sentimos hijos del Padre Todopoderoso. Y empieza a haber temor en nuestra vida. La Biblia, en Romanos 8:15, miren qué interesante, dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiero que pongamos atención en esto. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Vean la asociación que hace de esclavitud y temor. De ser hijo, ¿se dan cuenta cómo contrapone estas cosas? No habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Esta expresión Abba Padre es una expresión de intimidad, es como decir papito querido, papito amado. Si ustedes se dan cuenta, aquí cuando dice la escritura espíritu de adopción, en el original da la idea de espíritu de hijo. Espíritu de hijo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, nuestro conflicto muchas veces es que no nos sentimos hijos de Dios. Y la forma de poder sentirnos hijos es tener intimidad, es conocer al Padre. No hay otra forma. Quienes han recibido el Espíritu de Dios pueden sentirse hijos de Dios. En Gálatas 1:10, como les digo, anoté muchas ideas. Últimamente me está gustando como escribo puras ideas. Antes escribía, era como más, no sé si estoy un poco desordenado en esto, pero le pido a Dios que pueda expresar lo que ha puesto en mi corazón. Miren lo que dice Gálatas. Pues está hablando Pablo aquí, dice, pues busco ahora en favor de los hombres o el de Dios. O trata de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O tememos a los hombres o agradamos a Dios. O queremos agradar a los hombres o agradamos a Dios. Aquí no hay términos medios. No hay términos medios. Yo creo que eso tiene que ver mucho, insisto, con este espíritu de orfandad. A veces es interesante analizarnos cómo nos expresamos en nuestras oraciones. Tú puedes orar, oh Rey eterno, creaste los cielos y la tierra, o puedes decir, papito, aquí estoy, necesitado, te necesito. Estoy afligido, estoy angustiado, quiero estar en tu brazo. ¿Cómo son tus oraciones? Eso refleja mucho cuál es el espíritu con el cual estás adorando. Yo creo que lo que ha pasado en nuestra vida
insisto, y lo que Satanás siempre pretende en nuestra vida es desvirtuar nuestra identidad. Siempre. ¿Se acuerdan? Yo siempre les digo, cuando el Señor fue tentado, el ataque de Satanás fue contra la identidad de él. Si eres hijo, haz esto. Si eres hijo, haz esto otro. Y saben, Satanás usa la misma estrategia con nosotros. De hacernos no sentirnos hijos del Padre. Y siempre va a usar la misma estrategia. El huérfano cree que vale por lo que hace. El huérfano hace la similitud de siervo o de esclavo. Y un esclavo es valorado por lo que hace. En cambio, el hijo, su valor está en quién es. Y eso marca la diferencia en nuestra vida, en nuestra actitud frente a la vida. Estoy viviendo como un huérfano, como un esclavo, que al final era este segundo hijo, que a pesar de estar ahí, era un esclavo, era un huérfano. No tenía este concepto de paternidad. O estamos viviendo como hijos. A los de varios pasajes dicen, mire, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, o en ti me complazco. Es una revelación de Dios como Padre, diciéndole al Hijo, estoy agradado de ti. Y saben, el Espíritu, Romanos 8:16 dice que es el Espíritu, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos. El Espíritu con mayúscula da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos. Ese es el propósito y el fin del Espíritu Santo. De revelarnos de que somos hijos, de que no somos huérfanos, que tenemos un Padre al cual podemos acudir y decirle, Abba Padre, papito querido, papito amado. Nuestro valor está en nuestra relación con el Padre. Ahí está nuestro valor. Lo que hago impacta a la gente, pero lo que impacta a Dios es lo que soy. Y muchas veces nosotros nos valoramos o pretendemos que nuestro valor está en lo que hacemos y no en lo que soy. Lo que impacta a Dios es cuando yo le digo, papito, soy tu hijo. Y te reconozco a ti como el Abba Padre, como este papito querido. Si perdemos la intimidad con Dios, se corrompe nuestra identidad. Esto es así de sencillo. Si tú empiezas a perder tu relación con Dios, la intimidad con Dios, tu identidad empieza a corromperse. Y ya ves a un Dios lejano, no ves a este Dios cercano, a este Dios como Padre. Busco satisfacer mis deseos muchas veces fuera de la casa del Padre, como el hijo pródigo. Y esto es porque de alguna manera no somos capaces de disfrutar lo que ya tenemos en la casa con el Padre, como el segundo hermano. Y muchas veces vivimos de esta manera. Nos vamos porque no disfrutamos de la presencia del Padre, o somos fome porque no disfrutamos, como el segundo hijo, de tenerlo todo y no sentirnos dueños de nada. En Gálatas hay un pasaje, no recuerdo dónde está, dice, el heredero, aún siendo dueño de todo, si es hijo, en nada difiere del esclavo, porque necesita tutores, dice la Escritura, que lo estén llevando para allá y para acá. Y yo creo que muchas veces en nuestra vida espiritual somos niños. Y como niños no tenemos ninguna diferencia con el esclavo, porque necesitamos a alguien que nos esté guiando, aunque somos dueños de todo, sí, dice la Escritura. Y yo creo que esa es la vida que tenía este segundo hijo. Era un esclavo, porque quizá era niño espiritual, no reconocía al padre como este padre amoroso, este padre. El heredero
pero al final vivía como esclavo. Yo creo que muchas veces en nuestra vida vivimos así. Y saben, yo creo que la inmadurez en nuestra vida espiritual es un síntoma de orfandad, de no reconocer a este Dios como Padre. Al final Jesucristo vino a eso, insisto, a revelarnos a este Dios todopoderoso como un Dios cercano, como un Abba Padre. Yo creo que también nos enfrentamos siempre, y yo he estado compartiendo esto también con respecto a las disciplinas espirituales. Muchas veces la dificultad para tener intimidad con Dios nos hace sentirnos huérfanos. Nos hace sentirnos huérfanos. No hay problema, y no tenemos problema, insisto, en reconocer la grandeza de Dios. No tenemos problema en reconocer a un Dios todopoderoso. Tenemos problemas en reconocer a un Dios como Padre. Porque eso implica tener una relación con Él. Porque eso viene a través de una revelación que viene de una relación. Yo nunca me voy a poder sentir hijo de Dios si primero no tengo una revelación de Él, de que Él es mi Padre amoroso. Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó en mi vida es reconocer y saber que este Padre, que este Dios es un Padre cercano. Que no es un Dios lejano por allá, a pesar de que es todopoderoso, que ha creado todo, pero es un Dios cercano. Es un Dios que está ahí. Es un Dios al que puedo acudir. Cada uno de nosotros ha sido creado con un plan. Y vuelvo a decir esto. Muchas veces nos hacemos esta pregunta. ¿Quién soy o qué hago? Pero son dos cosas totalmente distintas. Porque lo que soy lo define Dios. Dios está diciendo, tú eres mi hijo amado. El Espíritu da testimonio en mi espíritu, Romanos 8:16, de que soy hijo. Lo que yo hago al final solo son transmisión de acciones. Nada más que eso. Nada más que eso. Quien soy es como una delegación divina. Tú eres mi hijo amado y en ti me complazco. Esa es una verdad para ti también. Para ti también. Seguimos. Miren la oración de Pablo aquí, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué profunda esta oración. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Qué oración más grande esta. Qué oración tan profunda. Es una oración que yo creo que debe caer en lo profundo de nuestro corazón. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, nos dé espíritu de sabiduría, en entender, dice ahí, y de revelación en el conocimiento de Él. La adoración, quiero dar varias cosas aquí. La adoración nos introduce en un ambiente de revelación. Y cuando usamos esta palabra revelación, no es una palabra mística ni nada. La revelación, delante cuando estábamos orando, si tú sentiste algo en tu corazón, si Dios te tocó en algo, es una revelación de Dios. La adoración genera un ambiente de revelación, donde Dios se revela, donde tú te sientes abrazado por Dios. La adoración genera este ambiente de revelación. La adoración, insisto, genera un ambiente de revelación. Y cuando hay revelación en tu vida, viene la identidad. Cuando hay revelación de quién es Dios, este Dios Padre, viene tu identidad. No hay otra manera. Tú puedes declarar, gritar a voz en cuello que eres hijo de Dios, pero si no hay intimidad, si no hay una revelación, nunca te vas a sentir hijo de Dios. Repito, puede haber
puedes hacer cualquier cosa, puedes tener mucho conocimiento, puedes saber mucho de esto, pero si no hay una oración que te lleva a una revelación, nunca vas a entender quién eres tú. Nunca vas a encontrar tu identidad. La identidad de Dios, insisto, viene por la adoración que trae una revelación, y la revelación marca tu identidad. ¿Me están siguiendo? ¿O estoy medio enredado? ¿No? Entonces, muy importante, revelación, podríamos definirla como la habilidad de ver a Dios sin veros. Así de simple. Eso significa revelación. ¿Ya? De ver a Dios sin veros. No podemos, perdón, me estoy saltando aquí. Los profetas son la provisión de Dios para una generación idólatra. Estoy cargando ideas. ¿Por qué esto? ¿Saben? Cuando hay adoración, cuando hay revelación, cuando hay identidad, cuando hay revelación en tu vida, en el fondo tienes una revelación profética. Yo sé que estas palabras son muy extrañas, las asociamos a religión, pero es una realidad en nuestra vida. Si hay una revelación en ti, eres un profeta para esa realidad, para esa generación. Si Dios está tocando tu corazón, si Dios te está dando identidad, en el fondo tienes un espíritu de profeta, que tienes la conexión directa con Dios y te hace y te muestra la realidad de tu vida y la de los demás. Yo quiero volver a retomar estas palabras que muchas veces las asociamos a religiosidad. Pero ser profeta es un estado de vida a la que hemos sido llamados. ¿Ya? Parece que no estamos muy de acuerdo. ¿Ah? ¿No están de acuerdo? Que la vida que tenían los profetas no ¿Es cierto? Bueno, cuando hablamos de profeta, voy a aclarar un poco más, estamos hablando de alguien que tiene una revelación y que obra de acuerdo a la revelación. Uno de los más grandes profetas de Elías, me gusta mucho, él siempre tenía un dicho, antes de decir cualquier cosa, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Había una intimidad, había una relación, y esa revelación era porque estaba con Dios. Y él podía decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y como se sentía así, declaraba cosas y se sentía fuego, se paraba el viento, ¿no? Era así. Pero era producto de una intimidad, de una revelación y de una identidad. Vive Jehová en cuya presencia estoy. La tenía clarita. El gran profeta Elías. Pablo dice que era un hombre semejante a las debilidades muertas. Pero él tenía claro cuál era su posición delante de Dios. Entonces eso es lo importante. Cuando se despierta lo profético, la idolatría cae. Uno puede mirar esto en el Antiguo Testamento y sabe que eso también es un principio aplicable hoy día en nuestra vida. Cuando tú estás en intimidad y tienes este espíritu profético, toda la idolatría cae. Entonces tú me dices, pero yo no idolatro nada. ¿Sí? Si te examinas, hay ídolos en nuestra vida. Hay ídolos, hay cosas que amamos más que a Dios, son ídolos. ¿Sí? Pero cuando hay esta revelación de Dios y viene este espíritu de profeta, la idolatría cae. Hay algo que también ¿saben? Yo no sé, y yo te invito a que empieces a escudriñar la escritura cuando buscas la intimidad, es como ponerte unos lentes y empiezas a ver la escritura de una manera distinta. Y miren, yo pensaba en esto mismo. Aquí está hablando de la mujer que derramó su perfume en los pies de Jesús. Y aquí podemos ver un ejemplo. Aquí dice, pero estando él en Betania, dice, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, había una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso del alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Este es en el versículo 3. En el versículo 5 dice que uno de los discípulos dijo,
perfume tan caro, podríamos haberlo vendido, ¿o no? ¿Sí? ¿Sabe? Muchas veces, lo que recibió esta mujer en el fondo fue una revelación de quién era Jesús. Y Jesús en el versículo 9 dice que siempre se va a contar la historia de esta mujer, de lo que hizo esta mujer. Ella recibió un espíritu profético. Lo estaba ungiendo y Jesús dijo eso. Dijo por qué lo estaba haciendo. Yo creo que muchas veces, como en el versículo 5, si ustedes pueden ver ahí, quizás muchas veces el mundo quiera comprar el perfume que tienes dentro, como esta mujer. Podrían haberlo vendido y darlo a los pobres. Pareciera una buena acción. Pero saben, muchas veces el mundo pretende comprar nuestros vasos, nuestros jarros de perfume, para no llevarlo a la presencia de Dios. Esta mujer recibió algo profético, el que en la intimidad, no sé, Dios se le reveló y lo hizo. ¿Sabes? Muchas veces Dios va a hablar a tu vida y quizás no tengas un jarro con un perfume tan valioso, pero quizás hay otras cosas en tu vida que Dios te va a mostrar que tienes que poner a los pies de Él. Y muchas veces el mundo va a querer comprar. ¿No? Esto a lo mejor tiene más valor si lo vendemos al mundo. ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sí? María estaba entrando en un estado profético, en un estado de revelación. Ungió al Señor. Y el Señor dijo, ella lo está haciendo como anunciando ya su muerte. Y eso lo dijo. Como recibió este espíritu de revelación, dijo, siempre se va a hablar de esta mujer. Versículo 9. No podemos entrar en acción si primero no tenemos una revelación. Ojo, no podemos entrar en acción si primero no tenemos una revelación. Y yo creo que esto es clave para nuestra vida. Muchas veces emprendemos cosas sin tener la certeza de que es Dios que nos está hablando. Yo siempre digo, nosotros somos dados para hacer cosas. Cuando la tenemos hecha, decimos, Señor, bendice lo que hice. ¿O no? Y el Señor podría responder, yo nunca te mandé a hacer eso. En cambio, si hiciéramos lo que Dios dice que hagamos, la bendición está incluida. No hay ni siquiera que pedirla. Pero nosotros somos dados muchas veces a eso. No podemos actuar si primero no hay una revelación de nosotros. Déjame decirte, ser hijo pródigo es algo temporal. Repito, ser hijo pródigo es algo temporal. Pero ser hijo es nuestro destino. Amén. ¿Ya? Quizás durante muchas etapas de tu vida has vivido como un hijo pródigo. O como el otro hijo. Pero debes recordar que nuestro llamado es ser hijos. Hijos amados. Hijos amados. Entonces tiene que ver mucho esto con lo que es la revelación. En Apocalipsis 1.3, si uno mira, Apocalipsis en el inglés dice revelaciones. Nosotros traducimos como Apocalipsis. Pero la Apocalipsis es una revelación de quién es Jesucristo. Es Dios revelándonos quién es Jesucristo. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, por lo menos, hay 30 revelaciones acerca de Jesucristo. Nuestra vida es una vida de revelación. La religiosidad pone velos, la revelación te los quita. Eso quiere decir revelación, ver a Dios sin velos. Pero la religiosidad te pone velos. Un pasaje que yo creo que ya... el feminismo. Bueno, aquí, como les digo, la Apocalipsis habla, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que manifestara a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Revelación, el Apocalipsis es una revelación de quién es Jesús. Y como les digo, en los primeros 3 capítulos hay más de 30 revelaciones de quién es Jesús.
Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Aquí está hablando, Pablo está hablando de Moisés. Y en el versículo anterior, si alguien lo puede ver, dice algo así. Dice, aún hoy día se lee la ley de Moisés, o se vive la ley de Moisés, pero tienen un velo. Así dice. ¿Alguien tiene el versículo anterior, el 15? Dice algo así. ¿Alguien que tenga Biblia? ¿Qué dice el versículo 15? Dice algo así. Dice que aún hoy día la ley de Moisés es leída. Pero dice, pero que tienen un velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se ve a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Miren lo que está diciendo. Dice, aún hoy día, cuando se lee la ley de Moisés, dice que hay un velo, le está hablando a los judíos religiosos. Dice, ustedes hoy día leen la ley de Moisés, pero dice, hay un velo en su corazón. Y después sigue, pero cuando se convierten al Señor, el velo se les quitará. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Le está hablando a los judíos, les dice, hoy día ustedes leen la ley de Moisés, pero hay un velo en su corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Se habrá una revelación. El velo se quitará. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo en la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18, en la versión NTV, dice, y nosotros, dice, mirando y reflejando la gloria de Dios, somos transformados a la gloriosa imagen de su Hijo. Dice, y el Espíritu nos va transformando a la gloriosa imagen de su Hijo. Si ustedes se fijan, hay una revelación. Se quita el velo y dice que ya nosotros no tenemos excusas. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta, la versión NTV dice, y nosotros que ya no tenemos velo, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Es una revelación. Se nos quita el velo, y como el velo se nos quitó, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Así dice la versión NTV. Y dice, y el Espíritu, que es Dios, nos va transformando a la gloriosa imagen de Jesucristo. Interesante, ¿verdad? Pero hay un proceso. Y yo siempre lo digo, es un principio. Lo que tú miras vas a reflejar. Y ya no tienes excusa porque dice que el velo se nos ha sido quitado. Muchas veces nosotros nos ponemos el velo y no queremos mirar. Pero dice que a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos mirar y reflejar. Un principio. Lo que tú miras vas a reflejar. ¿Ah? Y se nota. ¿O no? Lo que tú miras refleja. Así es siempre. Ese es el principio. Dice a nosotros que se nos ha sido quitado el velo, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Y en ese proceso de intimidad, de mirar y reflejar, dice que el Espíritu, que es Dios, nos va transformando a la gloriosa imagen de Jesucristo. Pero es un proceso. De tanto mirar, reflejamos. Y en ese proceso de intimidad vamos siendo transformados a la gloriosa imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta, no? Tiene que haber una revelación, tiene que haber una relación. Y en ese proceso somos transformados. En ese proceso tenemos identidad. Él es la imagen, dice la Escritura de Cristo, es la imagen de su misma sustancia. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y siempre es así. Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo. Jesús, de tanto mirar al Padre, lo reflejaba. Muéstranos al Padre, nos basta. ¿Qué dijo Jesús? Todo tiempo estoy con ustedes. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que mira, refleja. Es un principio. Es un principio. La religiosidad, insisto, pone velos y la revelación nos quita. Sin revelación no hay libertad. Eso dice aquí. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si no hay revelación, no hay libertad.
Y muchas veces vivimos nuestra vida con peros. A pesar de que podemos mirar cara a cara al Señor, vivimos con peros. ¿O no? Vivimos con filtro. A mí me gusta lo que Dios nos está enseñando, que no tenemos una liturgia que impida el mover de Dios. ¿Qué pasaría si un día adoráramos más? ¿Sí? Pero ¿saben? Muchas veces somos esclavos de una liturgia. Ay, pero hoy día no se compartió la palabra. Hoy día nos cantamos 4 canciones, cantamos 2. Hoy día pedimos la ofrenda antes. ¿O no? A veces son peros que nos impiden ver lo que Dios está haciendo. Repito, la religiosidad pone velos y la revelación los quita. La revelación los quita. En el fondo, la revelación de Dios trae la realidad de Dios a nuestras vidas. Salmo 115 dice, no al Señor a nosotros, sino a ti la gloria. Dice, los hombres hacen ídolos, tienen ojo, no es nada. Mas nosotros confiamos en ti, Señor. La revelación trae la realidad de Dios a nuestra vida. A este Dios cercano, a este Dios papá. Revelación, relación, autoridad. Vamos avanzando un poquito más. Adoración, les dije en un comienzo, revelación, identidad. La revelación viene de una relación, o nos lleva a una relación, y eso nos da autoridad. Hay una historia en Primera de Crónicas 12:32, donde todo este capítulo habla de los valientes de David. ¿Ya? Y da nombre y habla de los hijos de tanto, 10.000, otros 2.000, en fin, números grandes. Pero en el versículo 32 habla de los hijos de Isaacar y dice 200 valientes, 200 entendidos. Ellos tenían una particularidad y yo creo que tiene que ver mucho eso con música de fondo. Esto es importante, por eso le pusimos música de fondo. Y miren, yo creo que nosotros con todo esto que les he compartido, podemos descubrir algo aquí. Como les digo, en todo este capítulo 12 habla de los valientes de David y habla de los hijos de Tan como 9.000, de los hijos de Tan, siempre hablan números grandes, pero dice de los hijos de Isaacar, 200 principales, y estas son las características que son importantes. Dice que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entender los tiempos, cuando entendemos los tiempos es cuando hay una revelación. La única forma de entender los tiempos es que hay una revelación en nuestra vida. Y déjame decirte, cuando hay una revelación, y Dios siempre está más preocupado de nuestro destino que de nuestras circunstancias actuales. Y si Dios está declarando que somos hijos amados, Él no está mirando nuestras circunstancias actuales, está mirando al final. ¿Me explico? Somos hijos, somos escogidos, lo cantamos muchas veces, pero a veces las circunstancias apagan como esta voz de Dios. Bueno, dice que eran entendidos en los tiempos, eran hombres que tenían una revelación. Y lógicamente, si tenían una revelación, tenían intimidad, porque eran adoradores. Y esa adoración los llevaba a una intimidad. Y en la intimidad tenían una revelación. Y eran entendidos en los tiempos. ¿Cuántos de nosotros hoy día hacemos esta pregunta? Señor, no entiendo qué pasa. No entiendo lo que quieres conmigo. No entiendo lo que me está pasando. A lo mejor te falta adoración, te falta intimidad y te falta revelación. Porque aún en medio de las circunstancias, Dios te puede decir, yo estoy contigo. Estos hombres tenían esta característica. Eran entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. Y dice que sabían lo que había que hacer. ¿Sabes? Aquí es algo importante. Hay muchos hoy día que se saben entendidos en los tiempos, pero son pocos los que saben qué hacer. ¿O no?
Hoy día hay muchos que pueden interpretar lo que está pasando. Pero ¿quién sabe lo que hay que hacer? Bueno, la característica de estos hombres era eso. Eran entendidos los tiempos, pero sabían qué hacer. Sabían lo que Israel tenía que hacer. Y esto viene también de una intimidad, de una relación. Cuando tú tienes una revelación, creces en sabiduría y también creces en autoridad. Porque dice ahí, cuyo dicho seguían todos tus hermanos. Tú puedes tener o puedes entender los tiempos. Puedes saber lo que tienes que hacer. Pero no te puede seguir nadie. Porque eso tiene que ver con autoridad. Entonces la característica importante eran hombres que entendían los tiempos, había una revelación, sabían lo que había que hacer, recibían esta sabiduría y esta autoridad que proviene de ese lugar, de la intimidad, y cuyos dichos seguían a sus hermanos. Como les digo, podemos entender los tiempos, podemos saber qué hacer, pero no nos sigue nadie. Eso tiene que ver con la autoridad. ¿Ya? Y la autoridad viene de ahí, de ese lugar, de la intimidad, de la adoración, de la intimidad, de la revelación. Ahí viene la autoridad. Entonces es importante. Yo creo que cuando nosotros entendemos esto, el poder transformador de Dios se va a desatar en nuestras vidas y vamos a poder ir con la autoridad afuera. Porque déjame decirte una cosa, que estamos cómodos aquí, pero no hemos sido llamados a estar cómodos aquí. Hemos sido llamados a anunciar lo que hemos recibido por gracia. Que ese también fue despacito, ¿no? Pero hemos sido llamados a eso. Este lugar es una casa de oración. Una casa de adoración. Y si hay adoración, va a haber revelación. Y si hay revelación, va a haber identidad. Y si tenemos identidad, vamos a saber cuál es el propósito para el cual Dios nos llamó hoy día. Y les aseguro que no es estar sentado cada domingo aquí solamente para estar cantando y adorando o escuchando la palabra. Hemos sido llamados a otra cosa. A otra cosa. Me gusta mucho la figura del tabernáculo en el Antiguo Testamento, que habla lo describe como el tabernáculo de reunión. Es interesante la palabra reunión, es reunión, es volver a unirse, reunión, volver a unirse. Bueno, la casa de oración es eso, es volver a unirnos por nuestro propósito, por nuestra identidad. Yo quiero desafiarte en este tiempo, como lo hemos hecho en estas últimas reuniones. Toda nuestra vida como iglesia no depende del pastor, depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un potencial en las manos de Dios. Y sumados, más aún, más aún. No quiero ir al tino, pero dejo la pregunta en el aire. ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está revelando en tu vida? ¿Te sientes hijo? Porque la identidad viene de la intimidad, de la revelación, viene de la identidad. Tú puedes declarar abiertamente que eres hijo de Dios, pero si no hay intimidad en tu vida, si no hay revelación, es solamente un dicho que sale de ti. Es una expresión que no tiene sentido, no tiene profundidad. Por eso es tan importante. La adoración genera el ambiente para la revelación. Y la revelación da identidad a la iglesia. Entonces ahí jugamos todo un rol fundamental. Yo siempre digo, la Escritura dice que Él nos conoce por nuestro nombre, Él conoce nuestro potencial, sabe quiénes somos. Y yo siempre digo, si somos únicos en algo, somos campeones mundiales. Si soy único, hay algo que yo puedo hacer que nadie más lo puede hacer mejor que mí. ¿O no? Es como la lógica. Si soy único, hay algo que yo puedo hacer mejor que cualquiera. Si tú eres único, hay algo que tú puedes hacer mejor que cualquiera.
El secreto está en descubrir quién soy en Dios. Cuando nosotros descubrimos eso, somos una iglesia de puros campeones mundiales en algo. Y a eso nos quiere llevar Dios. Dice que nos conoce por nuestro nombre. Y el potencial tuyo es ser quien Dios dice que es. Hay una diferencia, con esto termino. Hace tiempo que no hacía eso. Hay una gran diferencia entre unanimidad y uniformidad. Yo siempre lo digo. Aquí podemos ser uniformes, hablar igual, vestirnos igual, pero eso no significa que seamos unánimes. La unanimidad significa que aún siendo todos distintos, podemos caminar en un mismo propósito. Y ese es nuestro valor como iglesia. Porque eso no quita nuestra identidad, sino que siendo tan distintos, con potencial tan distinto, podemos caminar hacia el mismo lugar. Eso es ser unánime. Por eso Jesús dice que a sus discípulos, yo me encuentro genial esto, le cambiaba el nombre, potenciando lo que ellos eran. Potenciaba. A Jesús le puso Pedro, a Simón le puso Pedro. Y si uno mira la vida de Pedro, era titubeante, pero el Señor sabía en lo profundo que su personalidad era una roca, era Pedro. A Simón el celote era como decirle, están recalcando que los celotes eran revolucionarios, era como estar diciendo, celote es revolucionario, Simón es revolucionario. ¿Me entienden lo que voy? Él siempre va a resaltar tu personalidad, no te va a anular. Y quiere que te desarrolles tal como Él te creó. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué patrón estás viviendo? ¿Un patrón que te puso la religiosidad? ¿O estás pretendiendo imitar a alguien? Solamente hay libertad cuando somos quien Jesús dice que somos. Y nuestro potencial máximo está en ser quien dice que somos. Nuestro potencial es que somos distintos. Y eso debemos entenderlo. Con gusto, no sé, todos venimos de lugares distintos, con crianzas distintas, pero nuestra riqueza está en eso. Siendo todos distintos, podemos caminar un año hacia el mismo lugar. Amén. Entonces, la pregunta final, ¿cómo estás viviendo a Dios? ¿Cómo te sientes delante de Dios? ¿Cómo ves a Dios? Dios es grande, sí, es todopoderoso, sí, pero por sobre todas las cosas, Jesús vino a revelar a este Dios como Padre. A un Padre que yo puedo ir y decirle papito. Como un hijo, como un niño. ¿Cómo está tu relación con Dios? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué les parece si oramos al Señor? Yo no sé qué imagen tú de Dios. Puedes ponerte en pie. Insisto. Y siempre lo digo. Quizás has gastado tiempo en oración, orando por las circunstancias. Dios no está preocupado de las circunstancias que está viviendo, está preocupado de ti. Sus pensamientos, ¿se acuerdan de compartir? Sus pensamientos son de bien, para un futuro y una esperanza. Nosotros seguimos enredados en nuestro presente. Señor, yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Oro para que tu Espíritu Santo venga, como dice tu palabra, Señor, en Romanos 8:16, que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. El testimonio que da es que somos hijos. Y si somos hijos, dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Señor, quizás por mucho tiempo hemos estado, o lo hemos sentido como el hijo pródigo, que nos hemos apartado y a lo mejor sentimos vergüenza de volver, Señor, a tu casa.
O quizás no ha sido esa la circunstancia. Quizás hemos estado durante mucho tiempo creyendo que somos hijos, Señor, pero a pesar de tenerlo todo, no hemos disfrutado de nada, Señor. Dios mío, yo pido que haya una revelación en lo profundo de nuestro espíritu de quiénes somos para ti, Señor. Que haya una revelación, Señor, de tanto estar en tu presencia, podamos reflejarte a ti, Señor. Y en ese proceso de mirar y reflejar, como dice la Escritura, vamos siendo transformados a tu gloriosa imagen, Señor. Señor, sin intimidad, sin revelación, no hay transformación, Señor. Porque no depende de nuestras fuerzas, sino depende de tu poder sobre nosotros, Señor. Y de tanto estar ahí, de tanto mirarte, Señor, voy siendo transformado y voy creciendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no somos huérfanos. Señor, gracias porque tú eres nuestro Padre amado. Y tú nos has llamado tus hijos, Señor. Tú has abierto los brazos para recibirnos, Señor. No siendo merecedores de nada. Pero del momento en que hemos decidido volver a casa como el hijo pródigo, tú armaste una fiesta, Señor. Y nos diste nombre, nos diste autoridad, Señor. Dios mío, perdónanos si hemos estado viviendo como el hijo pródigo, apartado de ti. Pero también perdónanos si hemos estado viviendo, estando en la casa y no reconociendo que somos herederos de todo, Señor. Dios mío, oro para que tú fortalezcas, Señor, nuestra identidad en ti, Señor. Señor, que en este tiempo donde hay tanta orfandad, Señor, que podamos declarar de todo corazón que somos tus hijos, Señor. Y que podamos escuchar la voz tuya que dice que somos tus hijos amados, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quizás algunos de ustedes no tuvo buenas experiencias con su padre terrenal. Y saben, a veces eso condiciona el ver a Dios como un padre amoroso. La única manera de sanar esa percepción de Dios es buscarlo en intimidad, para que Él se revele como este Padre amoroso. Y para que su espíritu hable a tu espíritu de que eres hijo y que eres un hijo amado. Que rompa todas las cadenas y todas las estructuras, todas las imágenes que tienen de Dios. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque eres cercano. Porque puedo acudir a ti, Señor. Porque puedo abrazarme a tus pies como un niño, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.